Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema de los autómatas finitos con transiciones epsilon. Las transiciones epsilon son aquellas transiciones que no consumen ningún símbolo para efectuarse, y se denotan con el símbolo epsilon. Como ejemplo, observe estos dos autómatas equivalentes. El primero tiene una transición epsilon. Esta transición epsilon le permite pasar al estado Q1 sin requerir ningún símbolo de entrada, por lo que acepta cualquier cantidad de AES, incluso la cadena vacía. Para ilustrar la ventaja de utilizar transiciones epsilon en la construcción de algunos diagramas de transiciones, considere el lenguaje formado por las cadenas que tengan cualquier cantidad de ceros, seguida de cualquier cantidad de unos, y luego cualquier cantidad de doses. Es decir, el lenguaje dado por la expresión regular, 0*1*2*. Cada una de las cerraduras de Kleene corresponde a un lazo en un estado, para cada uno de los distintos símbolos. El problema de vincular cada uno de estos estados, sin alterar el lenguaje, se resuelve fácilmente mediante las transiciones epsilon. Para construir la tabla de transiciones, de una Fn, con transiciones epsilon, lo único que se requiere, es incluir una columna adicional para el símbolo epsilon, como si fuera otro símbolo del alfabeto de entrada. La presencia de las transiciones epsilon provoca que la Fn presente un no determinismo más marcado. Como se aprecia en la secuencia de estados para la aceptación de la cadena W igual a 00112, que se ilustra en la siguiente figura. Como se aprecia, las transiciones epsilon son muy útiles en la construcción de autómatas, dada la expresión regular de un lenguaje. Para construir autómatas a partir de expresiones regulares, se puede partir de los casos más triviales, que corresponden al lenguaje vacío, al lenguaje idéntico, y al lenguaje formado por una sola cadena de longitud 1. Posteriormente, se pueden construir otros diagramas de transiciones más complejos, mediante las operaciones de unión, concatenación y cerradura. De forma similar a cómo se construyen expresiones regulares. Supóngase que se conocen los autómatas M1 y M2, que aceptan los lenguajes L1 y L2, respectivamente. Entonces, a partir de ellos, se puede construir un nuevo autómata M3, que acepte al lenguaje L1, unión L2. Para ello, se añade un nuevo estado inicial QI', y mediante dos transiciones epsilon, se enlaza el estado QI', a los estados iniciales de M1 y M2, respectivamente. Usualmente, es conveniente tener un único estado de aceptación QF'. Entonces, se enlazan los estados de aceptación de M1 y M2, por medio de transiciones epsilon hacia QF'. Como ejemplo de esta operación, considere a los autómatas mostrados, los cuales aceptan los lenguajes L1, igual a asterisco, B, y L2, igual a, B asterisco, respectivamente. Y aquí está la obtención del autómata M3, para el lenguaje L3, igual a asterisco B, unión, a B asterisco. Y agregando el estado QF', se tiene el autómata M3, con un único estado de aceptación. Para la operación de concatenación de lenguajes, supóngase que se conocen los autómatas M1 y M2, que aceptan los lenguajes L1 y L2, respectivamente. Entonces, a partir de ellos, se puede construir un nuevo autómata M3, que acepte al lenguaje L1 concatenado con L2. Para ello, se coloca primero a M1, con su estado inicial QI, y enseguida se coloca a M2,
ligándolo con una transición epsilon, que vaya del estado de aceptación, QF de M1, que dejará de serlo, al estado inicial PI, de M2, manteniéndose a PF como el único estado de aceptación. Como ejemplo de esta operación, considere a los autómatas mostrados, que aceptan los lenguajes L1, igual a B asterisco y L2, igual a asterisco B, respectivamente. Para obtener el autómata M3, que acepte la concatenación de L1 con L2, basta con agregar una transición epsilon, desde el estado Q1 al estado P0, y quitar el carácter de aceptación de Q1. Para la operación de cerradura de Kleene, supóngase que se conoce al autómata M1, que acepta el lenguaje L1. Se puede construir un nuevo autómata M3, que acepte la cerradura de Kleene de L1. Para ello, se añade un nuevo estado inicial QF', que también es un estado de aceptación, se agrega una transición epsilon, desde QF' a QI, y otra transición epsilon, desde el estado de aceptación QF, que dejará de serlo, hacia el nuevo estado QF', para cerrar el ciclo. Como ejemplo, considere al autómata M1, el cual acepta el lenguaje L1, igual a BA, asterisco B, unión a, B asterisco, A. Encontrar el autómata M3, que acepta la cerradura de Kleene de L1. En este caso, no es necesario agregar un estado inicial previo, sino que el estado Q0, se puede convertir en estado de aceptación, debido a que no tiene ninguna transición que llegue a él. Por lo tanto, solamente se agrega una transición epsilon, desde Q3 hacia Q0. Y ya se tiene el autómata M3 que acepta el lenguaje cerradura de Kleene de L1. En conclusión, dada cualquier expresión regular, se puede construir un autómata finito, que acepte el lenguaje representado por ella. Para ello, basta con aplicar adecuadamente las técnicas anteriores. Como ejercicio final, se van a aplicar las técnicas descritas para la construcción de un autómata, que acepte el lenguaje descrito por la expresión regular. L igual a B asterisco, concatenado con la cerradura de Kleene de, asterisco B, unión, a B asterisco. Se inicia a partir de los autómatas que aceptan los lenguajes L1, igual a asterisco, B, y L2, igual a, B asterisco, respectivamente. Ahora, se añade el estado Q4, que se conecta mediante transiciones epsilon hacia Q0 y Q2. Y luego se añade un estado de aceptación Q5, conectado desde los estados Q1 y Q3, mediante otras transiciones epsilon. Para realizar la cerradura de Kleene de ese autómata, se convierte a Q4 en estado de aceptación. Y se agrega una transición epsilon desde Q5 hasta Q4. Por último, se realiza la concatenación del prefijo B asterisco, para ello se agrega el estado Q6, como estado inicial, con un lazo para el símbolo B, y se conecta con Q4 mediante una transición epsilon. Y queda terminado el autómata. Lo que faltaría, sería el poder simplificarlo para descartar algunas transiciones epsilon y tal vez, menos estados. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.